Pero sabes, este fenómeno que mencionas sucede también en el protestantismo, ¿eh? El fenómeno de protestantes que no conocen su propia fe protestante o que no conocen la historia del protestantismo o que no conocen las confesiones. También es muy común, ¿eh? Yo estuve en una iglesia bautista reformada en Louisville, Kentucky, y los ancianos ahí no tenían un solo pastor, eran varios ancianos, varios elders, y los ancianos, ellos siempre estaban preocupados porque se daban cuenta que muchas personas de la congregación no conocían ni las confesiones, ni la historia del protestantismo. Entonces, lo que tú has observado en el catolicismo, en la realidad, Richie, también sucede en el protestantismo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que como el catolicismo es como 100 veces más grande que la tradición reformada, se ve más, como que todo se magnifica. Entonces, es un fenómeno. Cuando el grupo es pequeño, los problemas, digamos que no son tan visibles porque el grupo es pequeño, pero cuando se trata de un grupo tan enorme como la Iglesia Católica, los problemas o las deficiencias se vuelven muy visibles, ¿no? Que yo creo que uno de los grandes problemas que aquejan al catolicismo es el nominalismo. Es increíble la cantidad de personas, números, que supuestamente son católicos, y cuando tú te vas a lo tangible, ¿verdad? Es una iglesia, irónicamente, más invisible de lo que ella se proyecta, porque tú has visto seguramente en tu ciudad cuántas iglesias católicas hay en tu ciudad. Aquí donde estoy, como es una ciudad pequeña, son dos. Bueno, dos. ¿Y iglesias eh, protestantes cuántas hay? Muchísimas. Buena pregunta, no tengo idea. Como ya no soy protestante, ya no estoy así Pero al pendiente. seguramente, en, esto está en Estados Unidos, ¿cierto? En Estados Unidos, por cada 10 iglesias, 9 son protestantes y una es católica. Quizá eh, estoy siendo muy conservador, pero lo cierto es que en esas 9 la cantidad de afluencia de personas es visible, y en cambio la afluencia en los templos católicos, incluso en las ciudades, en las ciudades de Latinoamérica, es efímera. Eso depende, ¿eh? Yo ahí sí no estoy 100% de acuerdo contigo, Richie, porque eso depende. Hay iglesias, hay parroquias católicas que están a reventar. Por ejemplo, te puedo decir que en mi parroquia tienen 4 misas y todas las misas están a reventar. Hay una que comienza a las 7 de la mañana. La primera vez que llegué a la de las 7 de la mañana, llegué como a las 6:20 de la mañana. Prácticamente no encontré asientos. Entonces, para que te des una idea, ¿no? Entonces, fui 20 años protestante, me tocó ver congregaciones también vacías, también he Mm, visto parroquias que no se llenan mucho. Si te vas a Europa, por ejemplo, en Europa muchas iglesias parecen museos más bien. Pero hablando de Europa, si vas precisamente a los países que eran tradicionalmente protestantes históricos, el mismo fenómeno ocurre también. De hecho, este fenómeno de las iglesias europeas católicas vacías lo comparten los protestantes históricos. Si vas a Suiza, donde estaba Juan Calvino y todos ellos, el mismo fenómeno, iglesias vacías. Si vas a Sajonia, donde estaba Lutero, el mismo fenómeno. Bonitas las parroquias luteranas, las iglesias luteranas bonitas, góticas, vacías. Si vas a Escocia, donde estaba Knox, vas a ver el mismo fenómeno. Entonces sí, hay que matizar, ¿no? Porque luego uno se puede quedar con la impresión de que todo va bien en el protestantismo y todo va mal en el catolicismo, ¿no? sí, sí, tienes razón. El, lo que pasa es que nosotros abordamos los problemas internos de manera diferente. Nosotros no volteamos la mirada hacia otro lado, sino nos enfrentamos directamente a los problemas y no desviamos la atención. Más bien no ponemos la basura bajo el tapete, ¿sabes? Como se dice, sino que lo tratamos, lo visualizamos como tal, y buscamos soluciones.
no nos hacemos de la vista gorda. Y sí, Depende. Es relativo, o sea, depende. Por ejemplo, los católicos, cuando tenemos una situación, nosotros, más allá de que tal vez podamos estar en un periodo, en una época de la historia de la Iglesia Católica, donde tal vez hay mucha flexibilidad, tal vez no se aplica la disciplina, tal vez estamos en un tiempo difícil. Eso sí ha sucedido, ¿eh? Hemos tenido varios periodos así en la historia, pero independientemente de eso, Richie, cuando hay problemas en la iglesia, los católicos no pueden separarse, no pueden separarse e ir a formar una nueva denominación. Y en el protestantismo esto sucede muy a menudo, que de repente, si en una denominación, digamos que la mitad de la denominación ya se hizo media liberal, media progresista, media mundana, media secular, muy a menudo ha sucedido que el grupo que quiere ser más conservador, ellos lo que hacen es que se separan. Se separan porque no les gusta el progresismo, no les gusta la mundanalidad. Entonces se separan y hacen una nueva denominación que es más conservadora, que es más celosa de la doctrina. Pero en la Iglesia Católica no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Por ejemplo, no lo hicimos cuando tuvimos la crisis de los arrianos, que fue una tremenda apostasía. No lo hicimos porque no podemos. No lo hicimos tampoco cuando vinieron los cismas con los coptos y los etíopes que comenzaron a negar doctrinas sobre la persona de Cristo. Sí hemos tenido muchas épocas donde ha sido tremendo. O en el tiempo del siglo, creo que fue en el siglo XIV, donde llegó a haber hasta, entre comillas, 3 papas, porque había un rey que no le gustaba el papa y puso su propio papa. Luego llegó otra persona queriendo arreglar la situación y puso a un tercer papa. Entonces, los católicos no dijeron, no, pues ya vámonos, vamos a hacer nuestra propia iglesia. No se puede. Tuvo que venir un tiempo donde tuvieron que arreglar esto y decir, hey, eso estuvo mal. El papa legítimo era este y vino este rey de Francia y puso otro. Eso está mal. Y lo quitaron. Pero los católicos no se fueron. Entonces, sí tienes que considerar esto, que los católicos no podemos irnos a formar otra iglesia. y no consideras eso como en cierto modo eh, una hipocresía eclesiástica, o por lo menos de la feligresía. Por ejemplo, hay, tú has tenido muchas controversias con las directrices que han tomado la curia romana en los últimos años. Eh, Seguramente habrá un red flag que tú tengas, que tú digas, bueno, si ocurre esto, sencillamente yo tendría que reconsiderar mi catolicismo. Yo te hago esta pregunta a ti, ¿hay algún red flag que pueda ocurrir que tú digas, si ocurre esto, eh, tendría que replantearme mi catolicismo? Te lo voy a poner más en concreto. ¿Tú crees que si el día de mañana, como lo negaron hasta hace muy poco, la bendición a parejas del mismo sexo, el día de mañana, basándose en una tradición alemana, ¿verdad? Que ellos puedan llamarlo una tradición local y la quieran asumir como una universal. Ellos legalizan eclesiásticamente el matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Tú reconsiderarías tu catolicismo en ese punto o simplemente tomarías la actitud que tienes ahorita y dices, no me puedo separar de la iglesia sencillamente porque soy católico y los católicos no hacemos eso? Ok. Lo que tú preguntas, más allá de que es algo hipotético, en la realidad algo mucho peor ya sucedió. Porque me refiero a negar la divinidad de Jesucristo. Ya sucedió que en la historia de la iglesia, la gran mayoría de obispos en la jerarquía negaron la verdadera divinidad de Jesucristo. Y eso es mucho más grave que permitir a nivel universal unas bendiciones o qué sé yo. Es mucho más grave. Y hubo muchos hombres, entre ellos Atanasio de Alejandría, que no reconsideró su catolicismo, no abandonó su catolicismo. Es cierto, a él le fue, como decimos en México, le fue mal, le fue como en feria, así se dice, te fue como en feria, te fue mal, le fue mal. Lo castigaron,
lo desterraron, lo excomunicaron, entre comillas, lo excomunicaron, le fue mal. Pero él no reconsideró jamás su catolicismo. Alguien pudiera haberle dicho a Atanasio, oye, Atanasio, ¿no te das cuenta que tu iglesia se está cayendo en pedazos? ¿No te das cuenta que tus propios pastores te están traicionando? La gran mayoría de obispos ya son arrianos, ya han negado la verdadera divinidad de Jesucristo. ¿Qué te pasa, Atanasio? No seas hipócrita. Deja esta iglesia. Atanasio no la dejó. Atanasio se mantuvo. Y el resto es historia. Sabemos que después Atanasio fue reivindicado. Hoy Atanasio es venerado, aún hasta por protestantes que no practican la veneración, pero lo reconocen y lo alaban, Atanasio. ¿Quién no conoce al famoso Atanasio, no? Entonces, ¿ves? Si él no lo hizo, ni siquiera en esos tiempos tan turbulentos, donde negaron la divinidad de Cristo, ¿por qué lo habría de ser yo en un tiempo turbulento en el que quizás pueden aprobar estas bendiciones a nivel universal y las pueden imponer en todas las parroquias? Ni aún así yo reconsideraría mi catolicismo. ¿Por qué? Si tú me preguntas, José, ¿pero por qué? Porque Cristo fundó esta iglesia. ¿Tú te acuerdas de la parábola del trigo y la cizaña? Que dice que vinieron los obreros, los trabajadores, y le dijeron al dueño, al amo, dijeron, mira, ¿qué no sembraste buena semilla? ¿Qué no se supone que tú sembraste buena semilla? Y dijo, sí, sembré buena semilla. Pues entonces mira los campos están llenos de cizaña. ¿Y qué respondió el amo, el dueño? Dijo, seguramente un enemigo ha hecho esto. Seguramente un enemigo vino durante la noche, sembró la cizaña sin que nos diéramos cuenta, y hoy tenemos los campos llenos de cizaña por todas partes. ¿Y qué dijeron los obreros? ¿Quieres que vayamos y arranquemos toda la cizaña? Y le respondió el dueño, el amo, les dijo, no, no lo hagan, porque no sea que ustedes tratando de hacer algo bueno, tratando de arrancar la cizaña, también arranquen el trigo junto con la cizaña. Esperad al final de la siega. Y luego cuando viene la interpretación, Jesús dijo que el final de la siega es cuando venga el fin del mundo y los ángeles vendrán y van a separar el trigo de la cizaña. Entonces es por eso que no podemos tampoco caer en el puritanismo de crear separaciones, separar trigo y cizaña para tener puro trigo, así como en unas bodegas, en una congregación puro trigo. No podemos hacer eso. ¿Cómo ves? Ah, me sorprenden dos cosas. Primero, que en ese caso hipotético, esta- te, te seguirías en la iglesia católica, inclusive yendo en contra de tu conciencia. En el caso hipotético de que se aprobaran se legitimaran Pero las yo no iría uniones. en contra de mi conciencia. Por ejemplo, Atanasio se quedó, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo que sí, que Atanasio sí, él continuó, él no abandonó la iglesia, pero no fue en contra de su conciencia? Al contrario, para mantener una buena conciencia, él dijo que no podía abandonar la iglesia. No, Entonces, pero yo te estoy hablando no en un caso transicional como ese. Suponte que pues, lo eleven mm, de manera escátedra como ustedes lo exigen para que sea dogmático y digan, ya mira, te entiendo. Es que, ya, perdón que te interrumpa, Richie. Es que no había escuchado la parte que acabas de decir, no, no, que eso hagan lo las estoy bendiciones. agregando. No, lo estoy, No, lo no, estoy- yo sé, pero es que eso que acabas de decir, de elevar las bendiciones a ex cátedra, no se puede. Estás hablando, no, es como si yo te digo, mira, es que hace poco así me lo dijeron. Me quisieron poner un ejemplo, me dice, José, si viniera un papa, si viniera un papa que viene y quiere cambiar el dogma de la Santísima Trinidad, tú sabes que tú como católico estarías obligado a aceptar porque lo que el papa hace lo tienes que obedecer. Y yo le respondí a esta persona, es que tu ejemplo hipotético no tiene sentido. Me dice, ¿por qué no tiene sentido? Le dije, porque Cristo ha prometido que eso no va a suceder. Y yo le dije, es como si tú me dices, mira, porque ¿sabes qué me decía esta persona? Mira, con tal del argumento, me decía, por el bien del argumento, así me decía, por el bien del argumento, acepta mi ejemplo. Yo le dije, es que no puedo aceptar tu ejemplo. Es no, como si bien, tú sabes que lo que te estoy proponiendo es algo muy probable y va a ser no, muy es pronto. imposible, de hecho, es imposible. O sea, Porque tú me estás asegurando que es imposible que en un futuro no lejano la Iglesia Católica vaya a celebrar matrimonios del mismo sexo. no, lo que te acabo de decir que es imposible
lo que tú me acababas de decir. Tú me acababas de decir que esto lo elevaran a nivel de ex cátedra. Ok. Y yo te estoy diciendo que eso no se puede. Es como decirte, imagina que tienes un círculo cuadrado y tú me respondes, no, José, no se puede. No puedes tener un círculo cuadrado. Y yo te digo, por el bien del argumento, por el No, bien sí, del argumento, for the no, sake of the argument, for the sake of the argument. No se puede. Me estás pidiendo que me imagine un círculo cuadrado. No se puede. Entonces, cuando viene alguien y nos dice, a ver, católico, por el bien del argumento, imagina que viene un papa y cambia un dogma. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar o te vas a ir? Pues que no, eso de que viene un papa y cambie un dogma es imposible. es que, bueno, es que es una forma, yo lo veo así, es una forma también de evadir la responsabilidad que tú como creyente debes tener, porque cuando la Biblia dice que somos columna y baluarte de la verdad, no solamente se está refiriendo a un magisterio o a una cúpula eclesiástica, sino como, como tú y yo somos parte de la iglesia, también nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Entonces nosotros también deberíamos ser garante de esa verdad. Y deberíamos, como tú tienes ese celo y que se nota, de que si tú ves que tu curia romana está tomando una dirección que no te gusta, tú haces tus protestas y estás en todo tu derecho. Sí, eso sí lo haría. Por ejemplo, ¿Ok? si la pregunta si la pregunta que tú me hubieses hecho, si hubiese sido de la siguiente manera, José, si vienen de repente y quieren empezar a promover cosas peores que bendiciones de las personas del arco iris, José, ¿te vas a quedar callado o vas a decir que eso va en contra de la tradición? La respuesta es, no me voy a quedar callado y voy a decir que eso va en contra de la tradición. Eso sí es correcto, San Atanasio, y no me estoy comparando, ¿eh? Yo no le llego ni a los talones a San Atanasio, pero San Atanasio no se quedó callado. San Atanasio entendió que a pesar de que sus superiores se estaban desviando, San Atanasio entendió que para mantener una buena conciencia necesitaba hablar, necesitaba decir, muchachos, eso está mal, ustedes están enseñando cosas que no viene de los apóstoles, que no están en la escritura, que no están en la tradición. Ustedes están yendo en contra de la enseñanza apostólica. Y claro, le fue mal, ¿no? Pagó el precio. Entonces, hay que matizar. Por un lado, yo te decía, no me voy a ir de la iglesia, me voy a mantener, pero no significa que me voy a quedar callado. Y yo te digo que me sorprende porque, o sea, yo no me quedaría en un sitio donde se está lesionando mi conciencia, ¿entiendes? Ah, Si pero tú es me haces, diferente, Richie. Por no, ejemplo, pero es que me está diciendo que te quedaría y eso a mí me sí, sí, sorprende. yo sé, sí. Y eso te haría un buen católico como un católico debería de ser. Richie, pero hay Y que cuando distinguir yo, un poco. Cuando digo que me quedaría, me estoy refiriendo como católico, o sea, en la iglesia católica. sí, yo también Pero estoy refiriendo a eso. Pero lo sí, que te pero estoy diciendo, pero permíteme, Richie, pero no es tan así. Deja que te dé un ejemplo a qué me refiero. No es tan así. Mira, si en la parroquia de la esquina el sacerdote comienza a decir cosas contrarias a la doctrina, contrarias a la tradición, contrarios al depósito de la fe, contrarias al catecismo, yo lo que voy a hacer es irme a otra parroquia donde no estén enseñando herejías. Entonces, el hecho de que yo te diga que yo voy a permanecer católico no significa que me voy a congregar en cualquier parroquia donde estén enseñando cualquier cosa. Obviamente no. Entonces, no es lo uno o lo otro. Te quedas en la iglesia, te mantienes católico y tú dijiste algo que sí es cierto. Tú dijiste, todos los cristianos necesitan mantenerse firmes en la verdad y hablar la verdad y defender la verdad. En eso estoy de acuerdo contigo. Por eso es que yo no me quedaría callado. Pero no te estoy diciendo que si en una parroquia están enseñando lo que se les antoja, que yo me voy a quedar ahí exponiendo mi alma y mi familia a una enseñanza herética. Lo que yo ¿sabes? voy a hacer, voy a ir a otra parroquia donde estén siendo fieles a la tradición, fieles a la escritura, fieles al catecismo y que se mantengan en lo que la Iglesia Católica siempre nos ha enseñado. Ahí me voy a quedar, porque en eso sí te doy la razón. Yo no me quedaría en una ¿Sabes? parroquia donde están hablando herejías. Sabes que me sorprende tu respuesta y es sincera. Y, 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 y te saludo por eso, porque
en pocas palabras, una de las grandes críticas que le hacen al mundo protestante es que por sola escritura, ¿verdad? Hay diversidad de criterios. Y tú estás aceptando ahorita aquí que una parroquia local o una iglesia local puede haber puede haber una enseñanza distinta a la enseñanza, entre comillas, infalible que fue bajada en cascada por su magisterio, ¿me entiendes? La diferencia de ustedes es que tú te vas a otra parroquia que según tu criterio, ¿verdad? Está más apegado a esa enseñanza infalible y nosotros buscamos una denominación, ¿verdad? Que esté más acorde a eso. Ok, Y, lo que te quiero mostrar es una realidad del tamaño de la luna. Es que por el hecho de que tú tengas un magisterio que ustedes consideran infalible, eso no te garantiza que aguas abajo, ¿verdad? En las iglesias locales, el mensaje que se está dando a la feligresía sea infalible. Entonces, no, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre eso y la, los achaques que le hacen a la sola escritura y a la diversidad de es una criterios? gran diferencia, es una gran diferencia, porque quiero corregir algo que tú decías. Tú decías que yo, basándome en mi propia, no sé si dijiste interpretación o en mi propio criterio, Criterio. yo soy el que va a tomar la decisión cuál parroquia enseña la verdad y cuál Ujú. parroquia no enseña la verdad. Ahí estás en un error, porque los católicos no nos dejamos llevar por esta idea de la interpretación personal. Los católicos, por lo mismo que tenemos algo que se llama el depósito de la fe, que está plasmado en los decretos de los concilios, en los catecismos, en la gran tradición de 2000 años de la Iglesia. No dependemos de nuestro criterio, de nuestra inteligencia. Los católicos no estamos a ciegas. Si vienen de repente que me rodean puras parroquias liberales, no es así como que, oh, Dios mío, ay, ya no sé cuál es la verdad, ya no sé, ya me rodearon los liberales. No, sí sé cuál es la verdad, porque aunque me rodearon los liberales, yo tengo el catecismo. Aunque me rodearon las parroquias progresistas, yo tengo los decretos de los concilios. Aunque me rodearon personas que se están apostatando, yo todavía tengo la gran tradición de la iglesia. San Atanasio, tú dirás, ay, José, estás exagerando, ¿no? San Atanasio se vio rodeado de obispos que estaban negando la verdadera divinidad de Cristo. Pero San Ahora, José, Atanasio, permíteme, ¿no? San Atanasio no se basó en su propio juicio, en su propia interpretación. San Atanasio lo que hizo fue ser fiel a lo que siempre se había enseñado. Tú me preguntaste, José, ¿cuál es la diferencia entre mantenerse fiel como católico a la tradición y al depósito de la fe y lo que hacemos nosotros de sola escritura? Y aquí te va la respuesta. La diferencia es que con sola escritura estás dependiendo no de un depósito de la fe o de una tradición que tiene 2000 años. Estás dependiendo de los mejores esfuerzos de tu interpretación de la denominación a la que perteneces. Por ejemplo, esta mañana yo decía lo siguiente, que en el mundo protestante tienes esta dinámica donde puedes tener personas que creen diferente. Sin embargo, a pesar de que creen diferente entre ellas y se contradicen entre ellas, ellos son fieles a su denominación. Por ejemplo, puedes tener a un luterano que cree diferente a un bautista y los comparas y dices, oye, creen diferente, el bautista y el luterano no creen igual. Sin embargo, el luterano es fiel a su tradición luterana y el bautista es fiel a su tradición bautista. Y alguno dirá, ah, caray, qué interesante. ¿Y eso por qué sucede? Por sola escritura. Sola escritura te permite tener como diferentes opciones y cada quien se puede mantener fiel a su propia denominación, a su propia tradición. Mientras que en la Iglesia Católica no se permite eso. Hay un depósito de fe, hay una tradición apostólica y todos necesitamos, en teoría o en principio, ser fieles a eso. Pero tiene razón, no siempre sucede así. Hemos tenido arrianos, nestorianos, hemos tenido personas que negaron las dos voluntades de Cristo. Hoy tenemos a los modernistas que quieren reinterpretar lo que es los dogmas, pero siempre, bienvenido a la historia de la iglesia, siempre ha sido así. Adelante, Richie. ok, todo, todo, perdón, todo recae
En los dos casos, todo recae sobre el criterio personal de la persona. En ese caso hipotético, era sobre tu criterio que tú te estabas dando cuenta que eran muy liberales o que estaba algo fuera de la ortodoxia. Te pregunto algo, esas personas que estaban en esa iglesia, ¿tenían un catecismo distinto, un misal distinto o estaban bajo la autoridad de un obispo distinto o son igual de católicos que tú? La respuesta es que sí, lo único que tienen criterios distintos. Y a la final de la jornada, tu criterio no se apega con el criterio de ese pastor local. Ok, ¿Entiendes? Entonces sí hay una pero, diferencia. Y, pero no y es el lo que me, criterio, es que tú todo lo basas al criterio. O sea, es, tú, es que tú estamos como que, hablando del criterio. Es que todo termina en el criterio, porque lo que estás hablando, tus encíclicas, tu catecismo también necesita interpretación. Y ok, esas no, personas, ahí donde no, para que no puedo esté, estar de acuerdo contigo, Richie, porque yo entiendo que en ya, el protestantismo, el catecismo no se interpreta. permíteme, no es eso lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que yo entiendo que tú siendo protestante estás acostumbrado a pensar de esta manera. Estamos acostumbrados a En pensar, en eso el sí es. protestantismo funciona así como tú lo explicas, pero te estás proyectando. Los católicos no funcionamos como en el protestantismo. Los católicos, vuelvo y repito, En me teoría gustaría que, deberían ser, es que tú eres el ejemplo que tú estás poniendo, un vivo ejemplo de lo que yo te no. estoy comentando. A Claro ver, que sí, entonces, porque olvídate de mí, olvídate en el ejemplo Richie, un es ejemplo que te quiero hacer una hipotético. pregunta. No, no, sí, yo sé, pero te quiero hacer una pregunta. Olvídate de mí y del caso hipotético que tú planteabas, que yo te expliqué No, ya que... estamos en cualquier escenario ahorita. No, yo sé, pero yo quiero hablar de este escenario. No me gusta quedarme en las generalizaciones. Okay. Olvídate de mí y en el caso hipotético que tú planteabas, que ya te expliqué que no puede ser elevado a ex cátedra. No se puede. Es como pedir un círculo cuadrado. No se puede. Olvídate de mí. Vámonos otra vez a Atanasio. No hables de algo hipotético y no hables de mí y de mi criterio. Atanasio, tú me estás diciendo que la lucha que emprendió San Atanasio de Alejandría contra los arrianos, me estás diciendo que él estaba haciendo todo eso basado en su propio criterio. Él estaba siendo fiel a sus convicciones. Él tiene una convicción y él estaba Sí, yo peleando sé, claro, sí, pero estás por esa citando lo obvio, eso convicción. ya lo sabemos, pero no, no es eso lo que te pregunté, Richie. O sea, no te pregunté si Atanasio era un varón, un hombre de convicciones, porque claro que lo era. No, Pero no te pregunté eso. Mi el pregunta es problema, que el si tú problema es lo crees que su siguiente, José defensa, B. El Richie, yo sé, problema, pero es que quiero que nos enfoquemos, que si tú, Richie, crees que lo que hizo Atanasio de Alejandría, ¿crees que eso en verdad lo hizo basándose únicamente en su criterio y no en una tradición o en un depósito de la fe? yo te cambiaría la pregunta. No, no, no ¿Tú me la crees que esa? cambies, No, porque no, la pero es pregunta que, es esa. va a contrastar la posición que estás Está bien, dando. te voy a dejar que me cambies la pregunta, pero primero No, no te respóndeme la, la mía. no te, no Primero te- respóndeme la mía y después tú cambies la pregunta y yo te la respondo. ok, me estabas preguntando que si él era un criterio, no, era un criterio ortodoxo, No, 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 ciertamente. no te pregunté eso. Mi pregunta es esta, porque tú dices que cuando yo te dije que me voy a mantener fiel a la tradición, Ujú. tú dices, ah, pues eso es tu propio criterio, José. Y yo te dije, no, te dije, olvidémonos de mí. San Atanasio de Alejandría, cuando defendió la sana doctrina ante los arrianos, ¿tú Sí. crees que él estaba simplemente llevando a cabo esa defensa, esa lucha contra los herejes, basándose en su propio criterio? ¿O más bien se estaría basando en la tradición que recibió y en el No, depósito de la fe? y te lo confirmo, él estaba defendiendo la ortodoxia. Lo único que su conciencia, su convicción, estaba casado con la ortodoxia y por supuesto que estaba en sintonía y lo que él defendía era la ortodoxia. Ahora te cambio la Ok, pregunta. En entonces, el si estás de caso acuerdo conmigo que sí se puede conocer la ortodoxia, paréntesis, la tradición, que si porque se puede, ¿qué? es que tú como que mira, de repente como que quieres desviar las cosas, pero yo soy muy bueno, yo soy muy bueno para no dejar que los visitantes hagan eso. Tú todo lo querías hacer ver como que la posición católica es igual a sola escritura. No, Yo te dije que no, no. permíteme Pues eso es lo que dijiste, la gente puede no, regresar el video. no, ve lo que yo quiero hacer. Yo lo No, que yo sé quiero lo que es, quieres hacer, pero yo lo que adelante, quiero es te dejo. darte, yo lo que quiero es darte a ti una dosis de realidad.
Es que no la Cuando ustedes, necesito porque eres no, protestante. El que necesita una dosis de realidad eres tú. no, porque yo te estoy poniendo que toda esa conceptualización que tiene, todo ese idealismo que tiene, cuando lo Es pones, realismo, no es idealismo, solo para aclarar, no es idealismo, es realismo. ¿O no crees tú que lo que hizo San Atanasio de Alejandría es realismo? toda esa conceptualización, ¿verdad? Que tú Pero no tienes, me respondiste, ¿lo cuando, que hizo San Atanasio era puro pero es idealismo en que su cabeza o era realidad? era realidad. Ahora Ok, está, gracias por concederlo. Ahora sí te dejo. gracias. Todo eso que tú tienes, toda esa conceptualización que tú, para ti es ortodoxia, ¿verdad? Cuando la contrastas en la realidad, te das cuenta que hay personas que basado en esas mismas fuentes que tienen, los dos tienen exactamente la misma fuente. Tienen el catecismo, tienen las mismas encíclicas, tienen las mismas fuentes de autoridades. Sin embargo, en la práctica es un catolicismo totalmente distinto. Por ejemplo, el catolicismo alemán es muy distinto al que para ti sigue ideal. Entonces, cuando yo te dije, te voy a voltear la pregunta para que veas cómo es el otro lado de la moneda, te iba a preguntar, en esa iglesia donde tuviste ese movimiento liberal o todas esas cosas que para ti, para tu No es para mí, entendimiento, ahí donde tienes tu error. No es yo para te, mí, es de acuerdo a la tradición de la iglesia. permíteme No, sí, que sí lo te permito, pero mira, te voy a permitir que hables, pero lo que no, no voy pero a es que permitir es que cambies lo que creemos los católicos. no, es precisamente eso es. No, Ahí es no, donde no, va mi no. Es que pregunta. tú, mira, a Esas ver, personas que adelante. están en esa iglesia, esas personas que están en esa iglesia, que tú oliste que era muy liberal para tu gusto, Pero no de es acuerdo a más o mí, menos, De es, acuerdo al ya va, catecismo, de acuerdo a los decretos de los pues, concilios, de acuerdo a la tradición. Recuerda que el católico no es sola escritura. O sea, tú todo a fuerzas quieres hacernos ver como que los católicos dependemos de nuestro criterio. Y no es así. Nosotros no somos protestantes. Nosotros tenemos el depósito de la fe, tenemos la gran tradición de la iglesia, tenemos catecismos, tenemos concilios. Yo sé que ustedes no tienen eso, Richie, y por eso ustedes están abandonados a su mejor interpretación. Parece ser que Richie se nos quedó congelado. Eh, sí, se quedó totalmente congelado. Muy bien, hermanos, muchas gracias por todo, queridos hermanos. Un fuerte abrazo, Dios me los bendiga. Y bueno, ahora sí, pues me despido como siempre, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Buenas noches.